eso ha sido desde siempre. Es más, cuando he vuelto a ver a amigos de la infancia o de la adolescencia, todos me dicen, cuando eras pequeño, nos metías en un garaje y nos hablabas con distintas voces, apagabas la luz y cambiabas los tonos, hacías incluso ruidos. Desde pequeño me habían gustado las voces que yo oía en cine, unas voces muy sonoras. Recuerdo haberle pedido a mis padres lo que en aquel tiempo era un magnetófono, y luego cuando iba al cine iba con una bolsa, metía el magnetófono y grababa las voces de la película, y yo después trataba de imitar esa forma de hablar que es un poco, bueno, cinematográfica. Fue buscar en lo que se llamaba, no sé si siguen existiendo, supongo que sí, pero no lo sé, unas guías telefónicas. Entonces yo buscaba el nombre de los estudios, que había estudios de doblaje, miraba, me acercaba a las puertas del estudio, que yo era muy tímido, no me atrevía a entrar, y cuando ya por fin había veces que estaba una mañana en la puerta y al final terminaba marchándome. Supongo que pensarían, ¿y este niño qué hace aquí? Hola, soy tal, me gustaría ser actor de doblaje, ¿me podrían hacer una prueba? En ningún momento me dijeron que no. Siempre me decían, bueno, no sé si podremos, hay mucha gente hoy trabajando, si terminamos pronto, te hacemos una prueba. Y la verdad es que nadie se negó a hacerme esa prueba. Y de esa forma comencé. Cuando uno va comenzando en esta profesión, tú vas notando que lo vas haciendo cada vez mejor, te estás sintiendo cada vez más seguro, que vocalizaba mejor, que era más rápido, cogiendo lo que se llama el take, era más rápido, que te llamaban cada vez más. Pues tengo muy buenos recuerdos de cuando hacía El Coche Fantástico. Yo estaba comenzando a hacer papeles importantes, había estudios donde había hecho algún papel importante y en otros hacía lo que se llama varios personajes cortitos de un policía, un ladrón o lo que fuera. Entonces Televisión Española pidió pruebas para hacer ese papel y una directora, que es Ana María Simón, consideró que podría hacer esa prueba y en Televisión Española me eligieron. La verdad es que sufrí bastante, porque yo creía que estaba como muy preparado para hacer ese tipo de personajes y me di cuenta de que me faltaba todavía. Entonces la directora se encargó de matizar, de déjame esa frase abajo, esta la dejas arriba, me dio lo que se suele decir mucha caña, pero siempre comento que se lo agradecí. Kit, es un Chevrolet marrón, pero esas no son Martin ni su guardaespaldas. ¿Qué te pasa? Mis escáneres detectan un vehículo idéntico en el otro edificio. Quiero verlo, dame imágenes. Enseguida, Michael. ¿Crees que podremos conseguirlo? Son 6 metros más que el último rey. No haréis lo que creo que vais a hacer. Los récords están hechos para ser batidos. Adelante. Me divertía mucho cuando hacía El Gato Isidoro, que casi es simultáneo del Coche Fantástico, y también de Padres Forzosos cuando hacía a Danny Tanner. Michelle, tú eres muy especial para mí, porque eres mi niña pequeña. Y creo que, en cierto modo, quería que siguieses así. Pero tengo que aceptarlo. Ya eres una niña grande. Y si haces algo malo, entonces hay que castigarte. ¿Eso es todo? No, mira, el escucharme hablar no es un castigo. Pero si tuviera que elegir uno, yo elegiría El Gato Isidoro. Porque cuando yo le veía con ese dientecito, entonces decidí, oye, voy a ponerle aquí así hablando. ¡Soy una joyita! ¡Qué asco! ¿Qué es esta porquería? ¡Me estoy poniendo perdida! Curiosamente, los guiones eran... la traducción era muy sacada del francés, era una versión francesa la que yo doblaba, y era como muy literal. Entonces Televisión Española me permitió meter lo que se llamaría morcillas, inventarme a veces el diálogo, con lo cual me divertía. Y a veces, cuando trabajábamos todos los compañeros juntos, se quedaban un poco desconcertados porque si el pie era tengo que llegar a casa de, yo lo cambiaba y entonces ellos decían, ¿y ahora cuándo entro, no?
Me iré de la ciudad, no volveré por aquí aunque me lo pidan de rodillas y hablar de peluquín. ¿Qué es esto? Vaya, 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 de modo que la Legión Gato extranjera. Qué detenido. ¡Preparados! ¡Adelante! Es bastante distinto. Como director, tú te encargas de ajustar en los diálogos. Ajustar, me refiero, es buscar las labiales y que la medida de la frase le quepa al actor cuando va a doblar en todos los papeles. Te encargas de hacer el reparto y de dar las indicaciones al actor. A veces le explicas ligeramente cómo es su personaje y él ya por experiencia va pegándose. Es decir, mucha gente me pregunta, pero ¿el actor no ve antes, el doblador no ve antes la película? No lo ve porque si él está acostumbrado a copiar el original, si ve que está una escena determinada como esté, eufórico o triste e irónico, él lo copia y se pega, curiosamente, y no es necesario que vea la película. Tú sí le das indicaciones porque, claro, el actor tiene ya suficiente trabajo con aprenderse el texto o leer y mirar y encajar, y hay veces que ciertos tonos se le van. Entonces tú tienes que decirle, no, mira, escucha, aquí él lo dice de una forma más irónica, sí, porque claro, ya tiene suficiente trabajo con lo suyo, ¿no? Doy mucha importancia a la interpretación. Entonces quiero que copien lo máximo, dentro de que no somos el original, eso es evidente, que copien el original. Y cuando ya lo han hecho, y aunque no sea exactamente como el original, yo me lo creo, suelo darlo por bueno. Ha cambiado la forma de hacerlo, pero en lo fundamental seguiría siendo igual. Antiguamente se cortaban los takes, entre take y take había una pausa, era quitar esa cinta de celuloide, incluso el magnético, colocar otro, arrancar. Y lo curioso es que eso ahora muchas veces cuando yo estoy dirigiendo noto que el actor entre take y take, que va seguido porque es pues digital, a veces no se iguala de una frase a otra. Y sin embargo en aquel tiempo todos los actores se igualaban y sin embargo entre frase y frase había un margen a veces de minutos y continuaban, y luego cuando eso se pegaba tenía mucho sentido. Cuando yo comenzaba, un actor de doblaje tenía que hacer de todo, tanto doblar como locuciones. Ahora parece que son dos caminos diferentes, pero yo creo que la forma de comenzar, eso sí que es cierto, antiguamente me parecía idónea porque tú un día te llamaban para hacer un papel en una película y otro día eras una persona que participabas en un documental y tenías que saber leer bien y dar tonos adecuados para ese documental. Con lo cual era una forma de aprender muy interesante. Ahora parece que son dos caminos diferentes. A veces en las escuelas tienes para aprender a ser actor de doblaje y luego para hacer clases de locución, clases para hacer cuñas y spots, cuando antes era lo mismo. Tenías que aprender sí o sí. Y aprendías. Desde luego, yo estoy encantado y además, de verdad, no me canso de decirlo, que hay una cantera actualmente de gente que quiere ser actor de doblaje y que ya están siendo, muchos de ellos están comenzando. Es una cantera fantástica y además tienen mucho interés en aprender y cuando yo, por ejemplo, hago una pequeña prueba, hacen un take y de repente digo, vale, y observo, soy muy observador y veo que se quedan así, no, yo lo repetiría y digo, a mis adentros, bravo, ¿no? Quiere superarse. A una persona joven que quiera dedicarse a este trabajo, yo le recomendaría que acuda a una escuela, comience por lo más bajo y depende de su capacidad. No hace falta que esté tantos años. Hay veces que hay gente que en poco tiempo va pasando de clase de iniciación, intermedio, avanzado, etcétera, ¿no?
porque depende de él también. Hay veces bueno, eso sucede, y eso sucedió, por ejemplo, como hablábamos con Ramón Langa. Ramón Langa desde el principio era un crack de esto, ¿no? Era fantástico, ¿no? Cuando yo todavía no le conocía, la gente me hablaba, no, está haciendo luz de luna, es una persona, ¿qué tal? Y yo decía, no sé, no, pues ha comenzado. Claro, hay veces que uno tiene ese don innato, ¿no? Luego a lo mejor yo he visto gente que le ha costado al principio, no digo a un alumno, ¿no? Sino compañero mío, que yo le observaba y le costaba y tal, y ahora lo hace muy bien.